¿Gusta leer el horóscopo? Bueno, hay una cuestión muy interesante. La astrología no solamente en nuestros tiempos ha tomado una relevancia grande en la vida de las personas, a tal grado que si nos preguntan sobre nosotros también podemos decir el signo zodiacal. Podemos conocer inclusive la compatibilidad de nuestro signo con otros signos, entre otras muchas singularidades como lo es inclusive el horóscopo. Ahora bien, hay una curiosidad interesante y es que la astrología no solamente ha estado latente el día de hoy, sino que ha sido hasta en los tiempos muy antiguos. La astrología es aquellos conocimientos empíricos que se han forjado a través de un sistema de creencias sin base científica, donde los astros, las estrellas, constelaciones, luna, sol, entre otros, tienen una influencia sobre nosotros o sobre eventos futuros dentro de la Tierra. Singularidad muy interesante que inclusive encontramos en la Biblia, en el relato del rey Josías, justamente cuando pacta con Dios después de décadas de reyes que ignoraban la palabra de Dios y que solamente se remitían a adorar a Baal. Vemos a Josías haciendo algo muy interesante y vemos aquí la aparición justamente de estas artes adivinatorias. Para eso nos vamos a ir a 2 Reyes en el capítulo 23, versículo 5, y dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Inclusive hoy en día podemos encontrar en templos muy antiguos allá en Israel, curiosamente, sinagogas que tienen en el piso a los signos del zodiaco. Vemos cómo la cultura judía en ese momento fue corrupta a través de la adoración de otros dioses. Pero bueno, vamos a ir entendiendo el tema y desglosándolo poco a poco. Entendiendo lo que se refiere a astrología, vamos a entender ahora un contexto muy importante. Hay una situación muy interesante que posiblemente para muchos haya pasado desapercibida, pero que vamos a examinar a continuación. Si ustedes se ponen a leer el libro de Génesis, en el día primero Dios dice que separa la luz de las tinieblas y que en el cuarto día es cuando se hace la lumbrera mayor y menor, es decir, el sol, la luna y las estrellas. Es decir, que en ese momento, en el primer día, encontramos un lugar vacío. ¿Pero de dónde venía entonces la luz? Es una pregunta muy interesante. Para responderla, como siempre les he dicho, la Biblia se debe de leer por completo, no solamente un versículo, no solamente un capítulo o un libro, sino por completo. Ahora bien, entendiendo eso, vemos justamente una situación interesante, y es que por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Juan aboga mucho por la situación del amor, pero también porque Dios es luz en nuestra vida. Él es la luz que alumbra nuestro camino y de Él se desprende la verdadera luz en todo lo que hacemos hoy en día. Ahora bien, entendiendo este concepto de luz, podemos entender que realmente las cosas no son lo que son si no fuera por la luz, justamente. Por ejemplo, si tú partieras una sandía, ¿qué esperarías encontrar? ¿De qué color querrías ver a la sandía? Posiblemente tu respuesta sería que quisieras una pulpa roja, tan roja que sea tan apetecible, porque mientras más roja inclusive se cree que es más dulce. Ahora bien, esa misma sandía, si tú la partes en una oscuridad completa, ¿qué color ostentaría? Posiblemente ya no habría color, sería negra, como todo lo que involucra un lugar de tinieblas. Entonces te das cuenta que es más importante justamente la luz que nos da la aparición de lo que nosotros vemos en colores y demás, que lo que incluso la misma fruta podría poseer de color. Una curiosidad todavía más interesante a través de este conocimiento es, por ejemplo, el arco iris. El arco iris es una refracción que hacen las gotas de lluvia con el sol, donde parte todos los colores que nosotros juntos no los vemos como tal, pero esas gotitas causan esa refracción y vemos los 7 colores
colores del arco iris, cada uno enumerado justamente cuando está lloviendo y sale el sol. Es decir, entonces los colores en sí son aparentes dependiendo de la luz que se enfoque. Entendiendo todavía aún más este concepto, regresando a la parte de Génesis, podemos entender que el universo, el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y que en ese momento la luz del universo era justamente Dios mismo. No quiere decir que en ese momento Dios haya creado, sino que Él empezó a dar luz a los demás. Muchas veces esta pauta la hemos encontrado cuando estamos aceptando en este camino al Señor. Estamos aceptando que Jesús murió y resucitó por nosotros y aceptando su amor. Créanme, nosotros hemos vivido también en esas tinieblas espirituales donde de repente no sabemos a dónde ir o a dónde acudir y tenemos dos caminos y los dos caminos nos parecen iguales de malos, iguales de buenos y nos parece una opción donde no podemos decidir. Y cuando nosotros aceptamos justamente que estamos en tinieblas y vamos al Señor, ahora vemos no solamente esos caminos, podría aparecer uno tercero o podrían aparecer connotaciones en esos dos caminos que nos harían la elección aún más sencilla. Así que ahí vemos inclusive plagada la verdadera intención de la luz justamente que irradia a Dios sobre nosotros y sobre esta vida espiritual. Así podemos ver que entonces la Biblia dice en Génesis en el día 4 que las lumbreras fueron hechas para marcar las estaciones del año, el día y la noche, entre otras singularidades, pero jamás para predecir o para obtener alguna energía simbólica sobre nosotros o sobre los acontecimientos que nos rodean. Entonces vamos a entender que el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones y todo son una creación de Dios, igual que nosotros, igual que todo lo que tenemos alrededor. Entonces, ¿cómo confiaríamos en una creación teniendo a la verdadera luz detrás? Es una situación muy interesante cuando de prioridades se habla. Ahora bien, hay una cuestión todavía más interesante que tal vez nos cueste trabajo entender porque estamos muy atados a esta vida carnal, pero Juan en el Apocalipsis nos narra una situación interesante. Para eso nos vamos a ir a Apocalipsis 22:5 y dice ahí, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Aquí habla Juan cuando le enseñan justamente el reinado eterno del cual siempre nos habla Dios. Mi reinado no es aquí en este mundo de muerte y desolación, sino es un reinado espiritual que está más allá, un reinado donde no hay muerte, dolor, donde no hay tiempo, donde no hay nada de las contrariedades de las cuales nos quejamos hoy en día todas las personas, en el dolor humano y en el odio y la amargura. Allá es un mundo perfecto donde yo voy a reinar y no necesitará ni siquiera luz porque yo voy a ser su luz. Imagínense, ahí podemos entender el primer libro de Génesis acotando que Dios es luz y el último libro de la Biblia diciéndolo reiterativamente: yo soy luz, es decir, yo soy inmutable, yo soy el inicio y el fin y lo mío es eterno y perdurable. Así que yo me preguntaría dos veces, ¿realmente ustedes creen, ahora conociendo todas estas singularidades, que los astros podrían tener alguna influencia en nosotros? Yo también les voy a preguntar una situación muy interesante. Muchas personas creen que ya el destino está definido y que nosotros nada más estamos jugando como a una obra de teatro, pero yo les voy a decir algo singular. El destino no está decidido. Algo que jamás toca a Dios en nosotros es justamente la decisión. Lo hemos visto a lo largo no solamente de los textos bíblicos, sino en tu persona. ¿Cuándo Dios te ha obligado a creer en Él? ¿Cuándo Dios te ha obligado a no creer en Él? ¿Cuándo Dios te ha obligado a algo? Jamás. Jamás Dios va a trastocar tu decisión. Es algo que respeta demasiado porque es la libertad. Eres tú quien debe decidir acercarte a Él. Eres tú quien debe decidir que ya estás cansado de lo mismo, que ya estás harto de ese vacío que tienes en tu corazón, de esa apatía de tu vida, de ese cansancio que no logras identificar, que ya estás cansado y que quieres ir a la verdadera luz, que justamente es Jesús en nuestra vida, el mismo Dios. Así que tú lo debes de decidir. Nada está decidido. Los astros, las estrellas no pueden decir nada de ti. Ni siquiera una singularidad como lectura diaria debería de merecer un poco de nuestro tiempo. Deberíamos de dedicarlo a la verdadera luz.
Así que bueno, no lo olviden, no me cansaré de decirlo. Dios los ama mucho. Quieren que conozca la verdad a través de su palabra, a través de Él, y Él es la fuente de conocimiento. Así que ábranse hacia Él, hacia ese mundo espiritual que solo Él nos puede enseñar. Así que no lo olviden, solo necesitamos aceptar el amor de Dios, empezar a caminar con Él. Y créanme, esa vida cristiana junto a Él va a ser de verdadera situación milagrosa en nosotros, porque ahora sí vamos a conocer la verdad, verdad que de otro modo no podríamos hacerlo sin Él. Dios los ama mucho, no lo olviden, tenganlo presente en su corazón y no esperen más tiempo. El día para aceptarlo es hoy. Dios los bendiga.